El 3 de junio de 1963, hace 40 años, moría Juan XXIII, el Papa Bueno, como lo llamaban algunos, el que llevó adelante una reforma profunda en la Iglesia, el famoso concilio del Vaticano II. Para hablar de ese tema decidimos invitar otra vez a Fortunato Malimacchi, sociólogo especialista en temas de religión. Y la pregunta casi que está sobre la mesa, primero, ¿cuál fue el aporte del concilio? ¿Fue tan importante a nivel mundial y para América Latina como se dice o queda más como la anécdota del recuerdo? No solo la anécdota del recuerdo, sino las profundas transformaciones que significaron para el cristianismo y a su vez esos cristianos luego idos a la acción social, idos al mundo como se pedía en aquel momento, significó, bueno, en el caso de América Latina, sumar Revolución Cubana más la transformación de ese cristianismo, de esa Iglesia católica yendo al mundo de los pobres, explica la década del 60 y del 70 y esa convulsión que se vive en nuestros países. Por otro lado, es un desafío, yo creo que muchos lo están estudiando, es cómo una organización internacional juega en un proceso global como es actualmente y cuánto ese Concilio Vaticano significó una puesta en duda de algunos principios. ¿Es posible organizar una institución que tenga un centro y a su vez tenga sucursales en todos los países? Bueno, la implosión de la Unión Soviética años después muestra esa enorme dificultad. Toda la discusión en el concilio sobre cuál era el rol de la autoridad, de los miembros de ese catolicismo, todo lo que significó poner en duda conceptos de larga data, como era la idea de que no había que seguir hablando de iglesia jerárquica, sino de pueblo de Dios, que había que tratar que la Biblia, que es instrumento importantísimo, se lo hay en el mundo cristiano, sea leído todos los días y pase a ser discutido por los creyentes y no solamente por la autoridad. Y después, hay varios documentos porque yo pensaba, digo, es interesante porque se llama más de 2.500 obispos, se abre la discusión, se paran unos y dicen, no, lo que hizo la curia, el comité central, vamos a hablar, no se respeta. Y bueno, y no se respetó. Entonces a partir de ahí se vuelven a rehacer los documentos. La idea siempre es muy europea, estamos en los 30 gloriosos, 45-75, y es la idea de cómo esa iglesia se abre al mundo. Y para abrirse al mundo siempre tiene una doble ida, ¿no? La iglesia debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a la iglesia, palabra que lo repite después Juan Pablo II cuando va a Cuba, ¿no? Cuba se abre al mundo, el mundo se abre a Cuba. Viene de larga data en la Iglesia Católica, es decir, un movimiento que permita renovar a la iglesia, pero al mismo tiempo que esos cristianos se comprometan en el mundo. Bueno, ese intento fue fuerte. En el caso, por ejemplo, sobre el tema de los judíos, primera vez después de siglos que la Iglesia Católica reconoce al pueblo judío como pueblo hermano, proveniente, pide perdón por todo lo que había sido maneras de xenófobos por parte de cristianos sobre el judaísmo, con los otros cristianos, y tiene dos grandes documentos, a ver, acá es interesante, uno muy dogmático, que es la Iglesia Católica, en la cual la mayoría lo vota, donde, ojo, es la idea de una iglesia que debe estar en el mundo, pero debe ser íntegra, debe responder a todos los desafíos políticos, económicos, sexuales y teológicos. Y saca otro documento que se llama Gaudium et Spes al final, ya no estaba Juan XXIII, estaba Pablo VI, que es al revés, dice, bueno, las alegrías y las esperanzas de cualquier persona en el mundo son las alegrías y las esperanzas del pueblo de Dios cristiano. Esto, cuando viene a América Latina, porque se le pide después a cada uno que lo reflexione. A mí siempre me impresionó eso, ¿no? Reflexión global, reflexión particular, aportes. Los obispos vuelven, tarda como del 62 al 65, se aporta de cada comunidad. Bueno, hacer síntesis después de todo esto no es fácil, ¿no? En América Latina fue disparador de la teología de la liberación. Fue disparador de lo que se llamó y se sigue llamando ir al pueblo. Y aquí es interesante, porque algunos era ir al pueblo como pueblo de Dios, ir al pueblo como categoría social, y otros era ir a los pobres.
pobres, pueblo, trabajadores. Bueno, en la discusión que hubo en Argentina y hubo en América Latina, discusión que después las dictaduras no dejaron saldar, era si hay una identidad colectiva llamado pueblo, son identidades individuales, esos pobres tienen identidades sociales, culturales y políticas diversas. Fue interesante. Pero, sí. perdóname, que yo ahí es lo que no sé, es, ¿hubo una reacción o un resultado en América Latina y otro en Europa y en otros lugares? Totalmente. ¿Por qué? Eso, y porque ahí uno podría decir, porque la plasticidad de ese catolicismo para seguir unido necesita ciertas diversidades internas. En América Latina hubo un encuentro en el 68, Medellín, conocido. Sin embargo, después cada catolicismo local lo vivió de manera distinta. Lo que hablaban ustedes recién sobre UNASUR, CONASUR, lo que venga. En Argentina, por ejemplo, esa ida al pueblo, ir al mundo, bueno, en su gran mayoría significó ir al peronismo. En Chile, por ejemplo, esos mismos católicos que habían vivido el concilio en Medellín, es cristianos por el socialismo, porque es una experiencia. En el caso de Brasil, donde las experiencias populares no tenían una magnitud que tenían por acá abajo, bueno, son los propios obispos los que llevan adelante. En otros países se hacen organizaciones de sacerdotes, Argentina, Colombia, la que ustedes recién mencionaban. Camilo Torres, uniéndose a la guerrilla. ¿Pero por qué? Porque consideran que la autoridad de los obispos no alcanza a dar respuestas a esas grandes transformaciones. Entonces los curas se unen por su propia cuenta. Hay uniones de curas en México, Colombia, Chile, Argentina. No hay uniones de sacerdotes, por ejemplo, en Brasil. Entonces, ahí empiezan a ver la diversidad de catolicismo, las historias nacionales. ¿Y vos crees que hechos como la Revolución Cubana, o incluso otro hecho importante que se dio en el continente fue lo de Martin Luther King, los grandes movimientos sociales, pero digamos, ese clima de revolución, por decirlo de alguna manera, tuvo influencia y hizo que en Europa fuera diferente como claro, las consecuencias? Claro que totalmente, digo, entre el Mayo francés y la Revolución Cubana hay diferencias. Entre la matanza de Tlatelolco y 68 y la imaginación al poder, hay transformaciones por los actores y clases sociales que participan. En Europa es el sujeto burgués, que quiere libertad, bienvenida, que quiere ser respetado en su individualidad y que quiere una iglesia que lo acompañe en esa búsqueda de libertad. En América Latina, llevado era el sujeto popular, que busca ser reconocido, que debe hacer también esa propia institución, decir, hemos estado con las clases dominantes durante mucho tiempo y ahora tenemos que ir hacia las clases populares. Ese proceso, claro, después va a dar dictaduras en América Latina y esas dictaduras, con fuerte complicidad también de sectores católicos, va a llevar a hoy está en el corazón del debate del catolicismo. Queremos saber qué va a hacer Francisco, qué va a pasar en la curia, es qué interpretación se hace de ese Concilio Vaticano II. Los que dominan hoy en la Iglesia Católica dicen que hubo excesos, conocido, ¿no? Hubo excesos, desviaciones, y se llevó demasiado sociológico, demasiado temporal, perdimos la identidad, los curas se nos fueron, las monjas se nos fueron, los movimientos cristianos se dedicaron más a la política que a lo pastoral. Bueno, es una lectura muy fuerte y que ha sido hegemónica los últimos 30 o 40 años. Ahora, Fortunato, discúlpame si te interrumpí la frase. No. Estaba volviendo a Juan 23, que yo dije 40 años, son 50. 50 años. Pasa rápido. 50 años de la muerte de Juan 23. ¿Él era consciente en el momento que aparece de lo que desataba? ¿Era un teórico? ¿Era un pragmático? No. ¿Se le fue de las manos? Bueno, ¿se montó sobre una corriente que ya existía? Bueno, primero, ¿o él dispara una corriente? Primero, en instituciones como esta no hay nada que no venga, no se puede producir cambios globales si no vienen desde abajo. Es decir, había fuerte movimiento en Europa, no en América Latina. Yo leí la mayoría de lo que respondían los obispos latinoamericanos, terribles. La mayoría de los obispos latinoamericanos decían, si el Papa dice que hay que hacer esto, nosotros lo hacemos, punto. No. Verticalismo. Llegaban un poquito a pedir la misa en castellano, pero claro, sobre todo lo demás decían, ¿por qué? Y porque son más papistas que el Papa, a veces la gente de las periferias. Buena frase. Buena frase si la hay, muy adecuada. En cuenta. Son los obispos alemanes, los franceses, los belgas los que piden, cuestionan.
hasta a veces al propio Papa. Bueno, pero él dice, hemos reunido, hay que aceptar ahora que estamos aquí. Y te insisto, esa primera jornada en el 62, en la cual él acepta que se rehagan todos, y son los documentos que después salen. Ahora, en ese Vaticano II, el tema de los pobres está casi ausente. Es el hombre, la mujer un poquito, pero es el hombre que busca su libertad, ¿no? Un hombre universal, que claro que se supone que a veces es europeo, no atlántico, y que esa libertad religiosa debe acompañarlo para su desarrollo. La lectura que se hace hoy, insisto, es una lectura, hay que hacer una sana, verdadera y auténtica interpretación del concilio. A mí me Vos gusta estabas mucho. hablando de hoy, entonces, de hoy. de Francisco. De Francisco, o de Ratzinger también, y de Juan Pablo II. Es decir... ¿Te animás a pronosticar? No, yo de pronosticar... no, para eso que llamen a otros, a pronosticadores de turno. Groucho Marx, solo lo que no se puede predecir es el futuro. Por eso, futura aventura incierta. Pero si uno puede ver un molde muy fuerte de pensar que ese concilio, que produjo por un lado una fuerte ruptura con los integristas, estaban en Argentina, que tenían contactos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que era Tortolo, y que tenían contactos con los militares franceses, todo eso que ya Horacio Berbisky investigó muy bien, y otros tantos, digo, me parece recordarlo. Hubo ahí. Bien. Por el otro lado, hubo otro grupo de gente que dijo, se avanzó poco. Como todo proceso social, se avanzó poco, se fueron, dejaron, y de hecho el que quedó a mano dura es imponer, dice, una sana, verdadera, auténtica. Lo acaba de decir Francisco, lo dijo varias veces también el Papa Ratzinger y Wojtyla, dice, hay que transmitir, esta es la primera palabra, hay que transmitir la doctrina de manera pura e íntegra, sin atenuaciones ni deformaciones. Lo acaba de decir Francisco el otro día, lo decía también Ratzinger, lo decía Juan Pablo, y el último tiempo lo repetía mucho Pablo VI, que había intentado, recuerdan ustedes, avanzar, sacó una encíclica Humanae Vitae en el cual, imagínense, en el cual decía que no a los preservativos, no al control de la natalidad, no a una serie de cosas que la mayoría de los católicos europeos, sacerdotes, reaccionaron en contra, mostrando a ustedes cómo estos procesos, una vez que se abren, bueno, no sabemos hacia dónde van. Bueno, muchísimas gracias por esta visión de lo que puede pasar. Vamos, el lunes 3 de junio, cuando se cumplan los 50 años, va a haber una misa, por supuesto, y va a estar presente el Papa Francisco. Bueno, muchas gracias, Fortunato, por esta. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hablando de mensajes, jugando con las palabras, y un mensaje de anunciación de Isidro Casanova, que nos felicita por el programa, Alfonso San Fernando, Graciela, Fernando de Neuquén, Manuel Wilde, muchas gracias por los mensajes que nos están enviando. Yo aprovecho para saludar a la gente de Santa Rosa, estuve esta semana en Santa Rosa y la verdad que me trataron bárbaro, así que un cariño para todos. Y voy a darle más datos de la incógnita. Guionista en los inicios de la década del 70. Su primer largometraje, realizado en 1973, llamó la atención de los especialistas por su singularidad y estilo, lejos de cualquier ambición comercial. Con su segunda película, protagonizada por Sam Shepard y Richard Gere, ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes. ¿Quién es este personaje? Ahí están los teléfonos. Y después del personaje, la pausa y estos temas, vamos a ver si me sale como Félix Taylor. El fin de la guerra contra el terrorismo. El presidente estadounidense Barack Obama anunció un giro en su política de seguridad nacional, reduciendo las operaciones antiterroristas y un nuevo plan para el cierre de la cárcel de Guantánamo. Una promesa electoral nunca cumplida. Luego de la pausa, Misión 7 Internacional. Además, como diría Félix Taylor, revueltas callejeras en Suecia. Un caso gatillo fácil desató una ola de violencia en Estocolmo y en otras ciudades, dejando al descubierto el modelo nórdico de bienestar social. Después de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional, la televisión pública. Tiembla Félix Taylor.